o el último tema que vimos el domingo anterior, fue nuestro modelo de oferta y demanda. Entonces el día de hoy el plan es ver algunas aplicaciones de este pues, clásico modelo en la economía, ¿verdad? Vamos a ver ejemplos del mercado de bienes y también del mercado de trabajo, ¿verdad? Que es el que más les interesa a ustedes por su especialidad. Y, también vamos a ver algunos conceptos básicos de la elasticidad, ¿verdad? Siempre nos hacemos la pregunta, pero ¿qué pasa? ¿Por qué cuando, o a pesar de que la gasolina sube de precio, no se observa que de forma inmediata disminuya la demanda? Porque eso dijimos hace 8 días, ¿verdad? Dijimos, cuando sube, ¿verdad? Cuando sube el precio de un producto, pues baja la cantidad que se demanda, pero parece ser que no funciona en la misma magnitud en todos los bienes, ¿verdad? Entonces ahí entra pues el análisis y el concepto de elasticidad. Entonces ese es el plan para hoy. También les voy a dar una introducción de una investigación, ensayo, presentación que van a hacer por grupos y luego pues no la siguiente, sino la siguiente clase van a presentar. Muy bien. Bueno, y también vamos a resolver dudas que tengan de laboratorio, ¿verdad? Para que todo quede, todo, bueno, reciban su respectiva retroalimentación. Muy bien, sin más preámbulos, iniciemos. Bueno, recuerden que, o alguien me podría decir en qué consiste, ¿verdad? O cuál es el objetivo, o qué nos muestra, ¿verdad? El modelo de oferta y demanda. ¿Qué dicen? Creo que, ¿qué tal, maestro? No olvide. Creo Buenos que se días. refiere cuando tanto productores como consumidores se ponen como de acuerdo de cuánto están dispuestos a pagar por un bien o por un servicio, o por un producto o servicio. Exactamente. Muchas gracias, Manuel. Eso es, ¿verdad? Modelo que nos permite determinar o, u observar, ¿verdad? Cómo demandantes diferentes se interactúan para determinar el precio. Excelente, ¿verdad? Ya habíamos dicho que en el caso de los demandantes, entre mayor es el precio, menor es la cantidad que demanda. En el caso de los oferentes, con la curva positiva, dependiente positiva, o relación directa también les decía, entre más alto el precio, más o mayor es la cantidad que están dispuestos a ofrecer o a producir, ¿no? Y finalmente, como decía Manuel, pues en esa interacción se determina el precio de mercado o el precio, como bien decía Manuel, que están dispuestos a intercambiar ese producto. Excelente. Además, ¿verdad? Tanto la demanda como la oferta no solo se ven afectados o su comportamiento no solo depende del precio, hay otros factores que también modifican estas dos fuerzas. En el caso de la demanda, vámonos en orden,
hay factores como el ingreso promedio que también nos afectan la demanda y la cantidad de demanda. Aquí les voy a pedir digamos, su atención porque es crucial esta parte, ¿verdad? Para que podamos entender para que sepamos cómo utilizar este modelo y no caigamos en errores. Cuando el precio, únicamente el precio, recuérdense que en el gráfico, es una forma de entenderlo más fácil. En el gráfico, en el eje vertical tenemos precio y aquí tenemos cantidad. Entonces, cuando el precio se mueve, ¿verdad? Y el precio baja, sube la cantidad. Se dan cuenta que son movimientos de la cantidad sobre la misma curva de demanda. El precio hace que la cantidad se mueva, se haga movimiento, que se genere un movimiento sobre la curva. Pero eso solo es con el precio. Con el resto de factores, también la cantidad se va a modificar, la cantidad demandada, pero primero se mueve la curva. ¿Vean? Tenemos una curva original y esa curva se desplaza, se afecta, ¿verdad? La demanda se afecta, la demanda de un producto se afecta. Gráficamente es un movimiento de la curva. Por ejemplo, decíamos del ingreso, digamos si el ingreso, por ejemplo, bono 14, aguinaldo, ¿verdad? Se observa que hay una mayor demanda de los productos. ¿Por qué? Porque el aumento. ¿Por qué? Porque hubo un aumento en el ingreso de las familias. Entonces, ese aumento del ingreso, supongamos que esta es la curva de demanda de muñecas Barbie. En diciembre, la demanda de muñecas Barbie aumenta. ¿Por qué? Porque las familias tienen más ingresos. Pues la curva se desplaza a la derecha. El precio no se está modificando, ¿verdad? Pensemos que el precio sigue siendo de 8, ¿verdad? Sigue siendo de 8 unidades. Y antes del aumento del ingreso del pago del aguinaldo, el precio era de 8 y la cantidad que se demandaba, digamos que eran 10, ¿verdad? 10,000 unidades de estas medidas. Pagaron el aguinaldo y ¿qué pasó? El precio no se modificó. El precio sigue siendo 8, pero con esta demanda mayor, ¿no? Ahora la cantidad, vea que uso dos palabras muy parecidas o muy expresiones muy parecidas pero diferentes. Una cuestión es la demanda como tal y otra es la cantidad que se demanda. La demanda de muñecas aumentó, el precio se mantuvo. Finalmente, la cantidad demandada aumentó, provocado no por un cambio en el precio, sino por un cambio en otro factor, que en este caso es el ingreso de las familias. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda respecto a cómo la demanda de ciertos bienes y servicios se ven afectados por factores diferentes al precio? En este caso, el pago de un aguinaldo, el pago de una prestación generalizada pues, en toda la población. ¿Alguna duda? No, maestro, gracias. Excelente. ¿Qué otro factor diferente a los ingresos puede afectar también la demanda de bienes y servicios?
tenemos también la población. En este caso podemos hablar de la migración, tanto interna como hacia el exterior. Por obvias razones, ¿verdad? Desde hace muchas décadas hemos sufrido, bueno, por llamarlo así, inmigración desde los departamentos hasta la ciudad capital. Se ha sufrido, ¿verdad? Por los problemas que esto conlleva, ¿verdad? Como tránsito pesado, ¿verdad? La falta de servicios básicos como el agua para las familias, etcétera, ¿verdad? Pero desde el punto de vista también de los mercados de bienes y servicios, esta mayor población pues, genera su propia demanda, ¿verdad? O el aumento en la demanda de los bienes y servicios, ¿verdad? Más gente va a requerir de que se le provea de mayores bienes y servicios en general. Otro factor son los gustos y preferencias, ¿verdad? No solamente por factores objetivos, ¿verdad? O cuantitativos, la demanda de los productos aumenta. También por cuestiones subjetivas como los gustos, ¿verdad? Hace unos 20, 30 años, estaría yo, a los 20 años, no se acostumbraba, o bueno, la costumbre o el gusto por tomar café, recuerda, pues era en la casa a las 4 de la tarde con la abuelita, con una chapurrada ahí muy sabrosa, ¿verdad? Eso era básicamente preparar el café en la casa y tomarlo ahí en familia. Pero ahora no, ¿verdad? Vemos muchas cafeterías que venden pues café, llamémosle un café especializado, café gourmet, ¿verdad? Y ahora tenemos pues, muchas personas comprando una taza de café, pues a precios, digámoslo, que para nuestros padres o nuestros abuelos pues, sería algo muy loco, ¿verdad? Pagar 20, 30 quetzales por una taza de café. Y no digamos en una en constancia, digamos, casi que diaria, ¿verdad? Que viene a afectar igualmente el presupuesto también de las personas, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Me comentaban que en un curso de cómo manejar el presupuesto de los empleados, ¿verdad? Pues, en algunas empresas pues, se les presta ese servicio. Le pedían a las personas, mire, por favor, detalle cuáles son sus gastos diarios para ver por dónde se le va estar yendo la plata y que le está causando estos problemas de que no le alcanza su salario. Y resultaba, ¿verdad?, que habían personas que gastaban entre 1,000 y 1,500 quetzales mensuales en el cafecito diario, ¿verdad? Bueno, pues estos gustos, estas nuevas preferencias del consumidor, ¿verdad? Aumentan la demanda de ciertos productos y pues, en algunos casos pues puede afectar hasta su presupuesto, ¿verdad? Y el bienestar personal y de las familias, ¿verdad? Hay otras influencias especiales, qué mejor ejemplo que el de la pandemia. Eh, Vimos el aumento de ciertos productos, ¿verdad? Que de forma obligada pues los teníamos que comprar, como el caso de las mascarillas, ¿verdad? Que todavía, ¿verdad? Pues las usamos, ¿verdad? No son obligatorias utilizarlas en todos los lugares donde vamos, pero todavía por precaución y pues, ciertas costumbres, ¿verdad? Que al final, ¿verdad? Esa influencia especial que fue la pandemia, pues puede que eh, se ha generado una nueva necesidad, una nueva demanda de un bien. Ustedes saben que países como Japón, Taiwán, pues tienen la buena costumbre de que cuando están agripados, eso existía antes de la pandemia, ustedes veían la televisión, en series, gente con mascarillas. ¿Y a qué se debía? Pues porque la gente respetuosamente, para evitar contaminar de gripe o la enfermedad respiratoria que tiene en ese momento, pues usan mascarillas. De hecho, pues sería una muy buena práctica que se implementara o se concientizara a los empleados, ¿verdad? En las empresas del uso de mascarillas, pero no o sea, el que está enfermo, ¿verdad? No el resto de personas, sino el que está enfermo, ¿verdad? Y así evitar, pues, que demás personas se enfermen, baje la productividad o que la gente deje de ir a trabajar, ¿verdad?
Los precios de bienes relacionados también, ¿verdad? Es muy clásico, ¿verdad? Escuchar, bueno, vamos a dejar de comprar carne de res, ¿verdad? Lo vamos a sustituir por carne de pollo porque el precio de la carne de res está aumentando, ¿verdad? Hay escasez del producto, se pone caro, entonces la demanda del otro bien aumenta mientras este disminuye. Ese es otro factor diferente al precio que también nos mueve la curva de demanda. Y listo. ¿Algún comentario que tuvieran respecto a otros factores que estamos analizando? Sí, Verónica, por favor. Gracias, buenos días, maestro. Buenos días, compañeros. Una pregunta, maestro, también puede ser un factor la necesidad. Por ejemplo, me vino a la mente cuando existe la necesidad de comprar útiles, cuando ya se viene la temporada. En esa temporada, pues no necesariamente recibimos un ingreso, porque básicamente en diciembre lo gastamos, pero obviamente la necesidad nos obliga a comprar útiles porque ya se viene la temporada estudiantil. Entonces, uno de los factores podría ser la necesidad. Exactamente, bueno, exactamente, Ujú. Verónica. De hecho, en general, digamos, podríamos decir que nosotros compramos, en la mayoría de los casos, bienes y servicios para cubrir nuestras necesidades, ¿verdad? En este caso, era una cuestión temporal, ¿verdad? Digamos, estacional, mejor dicho, sería el término. Sabemos que pues, en enero, bueno, ahora ha cambiado un poco, ¿verdad? Antes, pues en enero salíamos con nuestros papás a la zona 1 a comprar los útiles, pero ahora, pues de mucho antes, ¿verdad? A veces casi que los obliga, ¿verdad? A las familias a comprarlos. Pero sí, sí, hay productos, ¿verdad? O aumento en la demanda de ciertos bienes y servicios por temporadas, ¿verdad? Tenemos la Semana Santa, ya viene ahorita el 15 de septiembre, luego tenemos el Día de los Muertos, ¿verdad? Entonces hay aumento de la demanda de productos, en este caso por necesidad, por tradición, por costumbres que también podamos tener en la población. Es correcto. Y vemos cambios no solo en la demanda o la producción de ciertos bienes, sino también cambios en los precios, ¿verdad? Porque el aumento de estas demandas, como vamos a ver en un momento, ya cuando interactuemos con la oferta, también provoca incrementos en el precio, ¿verdad? Así es, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? De esa cuenta, ¿verdad? Platicábamos de que pues, el ingreso de las familias puede provocar la demanda de ciertos bienes, pero hay excepciones. Hay bienes, digamos, los normales, que son aquellos que cuando tenemos un mayor ingreso, platicábamos, pues el aumento de estos bienes se incrementa. ¿Va? En el caso de bienes como los alimentos o la ropa, o, o bienes de lujo también, ¿verdad? Bienes que tienen un precio mucho mayor, tienden a aumentar cuando aumenta nuestro ingreso. Pero hay otro tipo de bienes que le llamamos los inferiores. Básicamente son aquellos bienes que tienen un sustituto, ¿verdad? Y un sustituto de una mejor calidad, ¿verdad? Y hablábamos del caso de los chocolates, ¿verdad? De cómo conforme el ingreso, usted lo ha ido experimentando, ¿verdad? Porque tiene la bendición de que ha ido estudiando, profesionalizándose y seguramente teniendo mejores puestos de trabajo, ¿verdad? Pues su canasta ha ido variando, ¿verdad? Cada vez incluye productos de una mayor calidad eh, en su hogar. Cuando hablamos de bienes relacionados, y yo les comentaba el caso de la carne de res con la carne de pollo, ¿verdad? Decimos que estos bienes son sustitutos,
¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque cuando el precio de la carne de res aumenta, la demanda del sustituto, en este caso es la carne de pollo, aumenta, ¿verdad? Si el precio del pan aumenta, ¿verdad? Se espera que la demanda de tortilla aumente, ¿no? Si el aceite se pone caro, ¿verdad? Le va bien a la mantequilla. Bienes sustitutos. Tenemos bienes complementarios, es decir, que se compran o se consumen al mismo tiempo, ¿verdad? Como la leche y el cereal, ¿verdad? Un aumento en el precio de la leche, ¿verdad? Imagínense, no sé, andará por qué, 10, 12, 14 quetzales el litro, ¿verdad? Que llegara a un precio de 20, 25, ¿verdad? Posiblemente, o lo más seguro, es que la venta de cereal disminuya, la demanda de cereal disminuya por un aumento en el precio de la leche, ¿verdad? Porque son complementarios. Al igual, ¿verdad? Supongan que la gente, por precio, porque los automóviles se ponen muy caros, ¿verdad? O que por gustos y preferencias también se dejan de consumir los automóviles y, por ejemplo, prefieran las motocicletas, también la demanda de llantas disminuiría, ¿verdad? ¿Estamos bien con estas clasificaciones? ¿Algún otro ejemplo que ustedes quisieran comentar? Ahí también podríamos, digamos, como bien en bienes complementarios, la leche y el cereal, pues sí encajan, pero también podríamos mencionar la leche como un bien sustituto al momento de que ya no podemos adquirir leche, pero lo sustituimos por un atol. Exacto, exacto. Ya, la leche tiene sus complementarios, pero también tiene sus sustitutos, ¿verdad? En caparina, ¿no? Maestro, una pregunta. Cuando hablamos de bienes inferiores, comúnmente nos referimos entonces a marcas de alguna forma. Sí, sí, seguro. Bueno, nosotros, digamos que tal vez los bienes agrícolas, bueno, pero inclusive en los supermercados ya tenemos marcas hasta para los tomates y las lechugas y todo eso, ¿verdad? Pero en general sí estamos, digamos, en que enfrentarnos a marcas. Y las marcas también representan o nos muestran la calidad del producto, ¿verdad? ¿Verdad? Y nosotros identificamos, ¿verdad? La calidad, de hecho, parte del mercadeo, ¿verdad? Somos, parte de las estrategias del marketing es esa, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos decir? Establecer, ¿verdad? En la mente del consumidor que la marca de mi producto es de mejor calidad, ¿verdad? Un caso típico, hablando de bienes inferiores y bienes de mejor calidad, son los medicamentos, ¿verdad? Por un lado tenemos, digamos, eso es un ejemplo extremo, ¿no? Que por un lado tenemos los medicamentos de marca, como bien tú indicas, y los medicamentos Genéricos. genéricos, ¿verdad? Algunas personas dicen las dos cosas tienen el mismo efecto en nuestro cuerpo, no importa si es de marca o genérico, pero algunas otras personas, bueno, de hecho, las medicinas de marca se siguen vendiendo a pesar de que tengan un sustituto, porque hay otro grupo de personas que creen que son de mejor calidad, porque son de marca. La verdad no sabría decirles si, si habría diferencias, ¿verdad? Entre el efecto que podría tener cada una de estas medicinas sobre nosotros, pero pues, existen ambos mercados, ¿verdad? Lo que pasa es de que ahí en el sentido de las medicinas, lo que pasa es que con la medicina, digamos, original, esta medicina no solo ataca el mar, sino que también protege otros órganos que pueden ser afectados por el propio medicamento, tales como el hígado o el páncreas, ¿no? Mientras que el genérico únicamente se dedica al mal, pero afecta a los demás órganos.
Eso he escuchado, me has escuchado, pero digamos, no sé si sería una versión oficial, ¿verdad? Pero bueno. o solo No sé marcas, ¿verdad? si Manuel, sabes, has trabajado en No, yo igual laboratorio. solo lo había escuchado, aunque lo relaciono más por estrategia de mercado, ¿va? Que obliga a la población a comprar medicamento original por el mismo hecho de que no afecte sus otros órganos, ¿no? Se infunde, podría ser, ¿verdad? Estamos suponiendo Ujú. que se infunde cierto temor, ¿verdad? Aunque médicos, digamos, a mí cuando yo he ido al médico, sí no me recomiendan casas, sino que solo me dice que, digamos, compré un acetaminofén de cualquier marca, que eso te va a ayudar, ¿no? O sea, no, médicamente no es de que lo obliguen a uno también a conseguir las marcas originales. Ujú. Sí, digamos que sería un buen doctor, porque recuerden que los doctores reciben ciertas comisiones, ¿verdad? Cuando recomiendan sus productos, ¿verdad? Bueno, hay un riesgo moral ahí, ¿verdad? De, de aprovecharse la situación o pues recomendar pues una medicina adecuada al paciente, pues pero a un precio mucho más accesible. Pero sí, ¿verdad? Marcas definitivamente juegan ese papel dentro de nuestra forma en que nosotros seleccionamos los productos a consumir, las marcas. De hecho, ¿verdad? En la publicidad, ¿verdad? Si combinamos marca y publicidad, vemos artistas, actores, actrices, cantantes, ¿verdad? Promocionando productos de alimentación, de ropa, pues tratan, ¿verdad? O buscan de generar también eso, ¿verdad? De que si, bueno, si esta persona a la que le tengo mucha admiración compra este producto, seguramente es bueno, ¿verdad? Seguramente es de buena calidad. Posiblemente esa persona ni siquiera lo consume, ¿verdad? ¿Verdad? Temas muy interesantes, ¿verdad? Hay un dilema entre si la publicidad es buena o es mala, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sería lo bueno de la publicidad y qué sería lo malo? Creo que Bueno, dale, Yulisa, dale. gracias, Daniel. Creo que como bueno es más que nada en tema empresarial y cuanto a ganancias, porque al final la publicidad hace su trabajo, realmente llama a consumidores y si tenemos consumidores como empresa, pues tendríamos ganancia. La parte mala es la parte de la influencia, porque de alguna forma el tipo de la publicidad que se está haciendo llama a consumidores a través de influencias, que tal vez no son ciertas, que siempre hay como una parte de mentira, digámoslo así, entre la publicidad. Gracias, Yulisa. ¿Alguien más quería opinar? Sí, maestro, complementando lo que decía Yulisa, pues obviamente cuando existe la demanda o los consumidores, pues siempre va a existir la publicidad, que de eso se alimenta. Pero también, ¿cómo saber si una publicidad es engañosa? Entonces ahí pues podemos tomar ciertos criterios antes de realizar una compra, ¿verdad? Tal vez sería una recomendación. Sí, definitivo, ¿verdad? Definitivo que eso deberíamos de hacer, ¿verdad? Tomarnos un tiempo en analizar si realmente pues, es un bien necesario, ¿verdad? Para nuestro consumo y si realmente es un bien, ¿verdad? Pues, o va a ser un producto que nos va a hacer un mal. Pero nuestra mente, o sea, eh, creo que es difícil. Yo creo que sí, inconscientemente nos vemos afectados por la publicidad, por más que luchemos, ¿verdad? Siempre caemos, ¿verdad? En esas tentaciones, pues siento que la mente nos juega chueco, como decimos. Yo me pongo a pensar en, no sé si ustedes ya tienen, digamos, amigos o familiares que padecen de obesidad, ¿verdad? Y claro, hay diferentes niveles de obesidad, o sea, en general la población guatemalteca, ustedes que trabajan en recursos humanos se han dado cuenta pues,
que su peso ya es mayor de un peso ideal. Lo cual, ¿verdad? Yo estuve trabajando ahí en una cooperativa dentro del trabajo, ¿verdad? Y se empieza a notar, ¿verdad? Cómo en el transcurso del tiempo ya las enfermedades que padecemos, bueno, y no solo pues, en el trabajo, sino en la sociedad en general, como cada vez hay un incremento de enfermedades cardiovasculares o diabetes, enfermedades relacionadas con el tipo de alimentación, con el sedentarismo laboral, etcétera. Y bueno, pues que inclusive, ¿verdad? Hay en Estados Unidos el porcentaje de personas que padece de cirrosis, ¿verdad? O sea, de cada 10 personas que padecen cirrosis, 8 fue provocado por obesidad y 2 por la ingesta de licor, ¿no? Entonces dice uno, bueno, entonces si hay controles, bueno, relativamente, ¿verdad? Hay ciertos controles con la publicidad y con el acceso a las bebidas alcohólicas en la alimentación, no, por lo menos en Guatemala, Estados Unidos, ya hay países como México y algunos en Sudamérica, no sé si han observado que ya dice una galleta, este producto contiene, no sé si se recuerdan la nota, como un contenido de azúcar muy altos o contenidos de grasa muy altos. Pues desde mi punto de vista yo pensaría que esa es una medida muy importante. Otra cuestión es de que debería de prohibirse la publicidad y el uso por ejemplo, de caricaturas, de cuestiones de películas en galletas, jugos de estos que contienen mucho azúcar, gaseosas, ¿verdad? Porque la publicidad para mí debería de ser informativa. Mostrarle, o sea, como bien dicen ustedes, datos, información para que uno tome una mejor decisión respecto de qué comprar, ¿verdad? Y no todo lo contrario, ¿verdad? Manipularlo para que usted lo compre sin saber realmente qué tiene. Ese por el lado del consumidor, como también ustedes indicaban, pero bueno, lo que pasa es que la empresa para poder implementar sus ventas es que hace uso de estas herramientas. Bueno, pues, pero ahí está el dinero, ¿verdad? Maestro, pero en algunas, o creo que en la mayoría de ocasiones, resulta contradictoria la publicidad, porque como bien decía usted, por ejemplo, he visto que jugadores de élite, no voy a decir nombres, pero pues ustedes sabrán, promocionan bebidas que tienen alto contenido de azúcar. Entonces resulta contradictorio, porque por ejemplo yo me pongo a pensar, un deportista de élite pues es bastante sano, es saludable y promociona bebidas de ese tipo, pues ahí resulta contradictorio, ¿verdad? Yo me pongo a analizar eso y digo, bueno, al final pues la publicidad es engañosa. Entonces yo siempre recomiendo que cuando, o he visto bastante, o la mayoría de mis amigos consumen mucho, son bastantes consumidores de productos que promocionan. Y yo digo, bueno, estos no analizan en parte por qué lo están promocionando, porque a la larga a las empresas les genera obviamente ingresos, por eso están promocionando o están utilizando ciertos personas influyentes, ¿verdad? Entonces yo creo que parte de eso sería analizar si es un bien que nos trae o nos sirve o no nos daña la salud, ¿verdad? Entonces resulta a veces contradictorio ver esos tipos de publicidades. Sí, es una lucha, ¿verdad? Una lucha en nuestra mente vean estas imágenes, o sea, esto nos puede ayudar, ¿verdad? A mejorar la forma como tomamos esa decisión, ¿verdad? Exceso de sodio, exceso de grasa saturada, ¿verdad? Exceso de azúcar, exceso de calorías. Y como tú bien dices, bueno, y entonces cuando ponen la publicidad y ponen el anuncio de una fiesta o amigos tomando Coca-Cola y todos contentos,
y todos así bien delgados. Bueno, es totalmente lo contrario a lo que realmente contiene el producto, ¿verdad? Y bueno, y hay estudios, ¿verdad? Hay estudios que uno dice que dicen, bueno, pues que el azúcar no es mala. Claro que no es mala, si se consume pues, en mínimas cantidades, ¿verdad? Pero también hay estudios que demuestran que el azúcar es adictiva, ¿verdad? De hecho, muchos de los alimentos industrializados contienen azúcar, ¿verdad? Porque el azúcar es adictivo. Inclusive dicen algunos estudios que más que drogas fuertes como la cocaína, ¿no? Entonces, si es adictiva, si es dañina, si causa muchas enfermedades que afectan a las familias, también en el desempeño en el trabajo, los costos en el trabajo, pues, o los costos también de los cuidados médicos o de los seguros, también se empiezan a incrementar los costos. O sea, sí hay un efecto muy fuerte en toda la economía por el tipo de alimentación que nosotros pues tenemos al alcance, ¿verdad? Pues bien, este tema da para mucho. ¿No, ya habían visto esas notas, no? ¿O habían escuchado de la implementación en ciertos países? Yo sí, en México específicamente. Así, ¿no? Pues, me parece muy, muy bueno, ¿no? Pero fueron años de lucha, ¿verdad? Entre las empresas y organizaciones ahí en pro de la salud del consumidor. Finalmente se logró. Muy bien. Ok, entonces ahora vamos a utilizar ya nuestro modelo completo. Ya sabemos qué es nuestra curva de demanda, ya sabemos qué es la curva de oferta, ya sabemos qué factores diferentes al precio mueve la demanda y la oferta. Y ahora vamos a analizar pues casos prácticos, ¿verdad? De nuestro modelo y ver cómo puede utilizarse no solo en el mercado de bienes, sino que también en el mercado de factores como el mercado de trabajo. Muy bien. Este es una diapositiva que nos muestra los dos casos, ¿no? Aquí tenemos un movimiento de la demanda. La curva de demanda se está desplazando hacia la derecha. Recuerden que ¿qué factor puede ser? Puede ser por el ingreso, por gustos y preferencias, hizo que la demanda se desplazara a la derecha. Este era nuestro precio de equilibrio original. Y esta era la cantidad de equilibrio. Ese aumento en la demanda derivada del ingreso provoca un desequilibrio. ¿Dónde está el desequilibrio? Pues acá. Al precio original teníamos una cantidad demandada de 10. La cantidad demandada con esta nueva demanda posiblemente era de 17. Entonces, esto es lo que los consumidores están dispuestos a comprar, 17 unidades, y esto es lo que se ofrece en el mercado. Entonces tenemos mucha demanda, poca oferta, ¿verdad? Tenemos escasez, se genera escasez del producto en el mercado. Esa escasez provoca presiones al alza en el precio, ¿no? Entonces, los productores empiezan a incrementar el precio, la gente sigue consumiendo, incrementa el precio y la gente sigue consumiendo hasta que llega a un punto de equilibrio, ¿verdad? Donde todas las personas que pues, tienen la capacidad para comprarlo, lo compran y pues se vacía el mercado, como también decimos, ¿verdad? Entonces acá alcanzamos el equilibrio con un precio mucho más alto, ¿verdad? Y obviamente pues tenemos un aumento en la cantidad que se demanda, ¿verdad? Pero todo debido a esa escasez que se generó porque las personas al tener mayores ingresos empezaron a comprar más, no había en el mercado y el precio se incrementó.
Acá tenemos un movimiento de la oferta. Nos faltan los factores de oferta, ¿verdad? ¿Por qué se puede desplazar la oferta? ¿Verdad? Pues por cuestiones relacionadas básicamente a los costos, piensen ustedes. La tecnología puede tener un efecto positivo, ¿verdad?, en la oferta. ¿Por qué? Porque esa inversión provoca que seamos más productivos, ¿verdad? O sea, hay una como reducción en costos, que al final de cuentas, o un aumento en el margen de ganancia, ¿verdad? Podemos producir más con menores costos. Entonces, eso desplaza la curva a la derecha. Los precios de los insumos, ¿verdad? Si los insumos se ponen caros, como ha estado pasando recientemente, ¿verdad? La curva se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué se desplaza a la izquierda? ¿Verdad? Porque, como acuérdense, aquí estamos hablando no solo de una empresa, sino estamos hablando de todo el mercado, ¿verdad? En general puede ocurrir que empresas no puedan absorber el aumento de los costos derivados de los precios de los insumos y prefieran o decidan salirse del mercado, ¿no? Eso va a provocar que haya pues, una empresa menos que esté ofreciendo este producto, ¿verdad? O un comerciante menos que lo deje de vender, ¿verdad? Observa que la curva se puede mover tanto a la izquierda como a la derecha. Por favor. Maestro, solo para tener claro el concepto. Por ejemplo, si la curva se desplaza al lado derecho, es desde el punto de vista del comprador, por lo que entiendo. Y si se desplaza al lado izquierdo, es desde el punto de vista del vendedor. ¿Es así? Eh, no, No. digamos, en ambos casos, Ujú. desde el punto de vista del comprador, la curva se puede mover tanto a la izquierda. Aquí está. La curva se puede mover tanto a la izquierda como a la derecha. Digamos, un aumento de los ingresos puede provocar que la curva se desplace a la derecha, pero si los ingresos disminuyen, la curva se desplaza. Ujú. Cuando la gente viene a Guatemala, pues el aumento de los bienes y servicios se da acá en la capital. Pero en los departamentos, por ejemplo, Jutiapa, que es uno de los más afectados por la inmigración, pues ahí la demanda se va a contraer de bienes y servicios, o sea, la demanda se desplaza a la izquierda. O en países como los europeos, ¿verdad? En ciertas ciudades de España, e Italia, donde los jóvenes han migrado y casi han dejado despobladas estas ciudades, obviamente la demanda de bienes y servicios disminuye y se representa con un movimiento a la izquierda. Igual en la oferta. De acuerdo, maestro, gracias. Si recuerden, costos derivados de cuestiones tecnológicas, de precios de los insumos, de precios de bienes relacionados. También pueden que en una misma empresa pues tengan diferentes productos a la venta o en la línea de producción y resulta ser que en uno de ellos el precio está disminuyendo y su margen pues, de ganancia también. Entonces puede que la empresa decida, ¿saben qué? Dediquémosle más recursos mejor al resto de productos, ¿verdad? Y empecemos a sacar poco a poco del mercado, porque ya no le estamos ganando mucho, ¿verdad? No es nuestro producto estrella, ¿verdad? ¿Verdad? La demanda ya no se ha ido contrayendo y entonces eso puede pasar, ¿verdad? Si el precio de uno de los productos disminuye, el empresario, el gerente diga, bueno, mejor ofrezcamos más del otro. Políticas, ¿verdad? Políticas gubernamentales, principalmente relacionadas
con los costos, pueden ser impuestos a la importación. Digamos, si nuestros insumos son importados y aumentan los impuestos, pues, aumentan nuestros costos y disminuye la oferta, ¿verdad? El problema que tenemos actualmente, no solo por el aumento del costo de los combustibles, sino también los problemas que se han generado en la logística comercial internacional, ¿verdad? Como el aumento del precio del costo de los contenedores, eso también puede provocar o afectar, ¿verdad?, la estructura de costos de los empresarios, y puede que la oferta también se vea afectada de forma negativa, ¿no? Las influencias especiales, también como desastres naturales en el sector agrícola, ¿verdad? Una helada, un invierno muy copioso, pues puede provocar también que la oferta de los bienes y servicios o de estos productos específicamente disminuya. Muy bien. Este ejemplo que tenemos acá es un cambio en la oferta. La oferta está aumentando, es algo positivo. Recuerden que si la oferta aumenta a la derecha es porque está aumentando. Si la oferta se desplaza a la derecha es porque está aumentando. Y si el tema clave aquí son los costos, quiere decir que los costos están disminuyendo, ¿verdad? Entonces, al precio original y a la cantidad original, ¿verdad?, hubo un aumento en la oferta. A ese precio original nos vamos a enfrentar a un desequilibrio. ¿Por qué? Nos están demandando esta cantidad y ahora en el mercado se está dispuesto a comprar esta cantidad, ¿no? Pues observen, hay más cantidad de la que se ofrece que la que se demanda. Pues tenemos un excedente, ¿verdad? Cuando hay mucho producto en el mercado, ¿verdad?, hay mucha gente que se está dedicando a este negocio, ¿verdad?, para poder vender, pues obviamente van a empezar las promociones, van a empezar las presiones del precio hacia la baja, ¿no? Van a empezar a bajar los precios, hasta que llegamos a ese punto de equilibrio donde las cantidades que se ofrecen son iguales a las que se demandan. Obviamente el mercado se afectó, el precio ahora es menor. Como en el caso de las mascarillas, así, digamos, la historia completa sería así, ¿verdad? Antes de la pandemia, el precio de la mascarilla, digamos que era 20 quetzales. Por una cuestión especial, ¿verdad?, la demanda empezó a crecer vertiginosamente. Ese aumento en la demanda, ¿verdad?, provocó un desequilibrio, que en este caso era escasez. Había más demanda de lo que se ofrecía en el mercado. El precio empezó a incrementarse a lo loco, ¿no?, por decirlo así. Ahora no recuerdo hasta qué precio pudo haber llegado una mascarilla, 60 quetzales, ¿recordarán ustedes? En 2020. Las mascarillas. La caja llegaba a costar como 300 quetzales. 300 quetzales la caja, ¿verdad? ¿Por qué? Por este exceso de demanda que estaba ocurriendo. Bueno, el precio subió, 300 quetzales, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, una oportunidad de negocio para nuevos empresarios y para los existentes. Entonces, la gente empezó a fabricar, importar mascarillas. ¿Y qué empezó a pasar? Conforme fue aumentando la oferta, es decir, se va aumentando la cantidad que se ofrece, el precio empezó a disminuir. Empezó a disminuir a niveles que ahora, inclusive, bueno, no son tal vez de la misma calidad, no sé,
usted puede encontrar cajas de mascarillas 10, 15, 20 quetzales en la calle. Habría que comparar el mismo producto, pero en general se vio que el precio empezó a disminuir. ¿Y eso por qué fue? Pues porque teníamos ahora un excedente del producto. Tenemos mucha oferta y la demanda ha ido disminuyendo. Menor demanda y mucha oferta, el precio en picado, ¿verdad? Veamos ahora el mercado de trabajo. Este es el mercado de un factor, que en este caso es el trabajo. ¿Verdad? Tenemos nuestra curva de demanda original. Observen acá que el precio de nuestro modelo de oferta, ahora ya no, ya le ponemos un apellido, ¿verdad? Que se llama salario. ¿Verdad? Ese es el precio en el mercado de trabajo y aquí tenemos la cantidad de mano de obra. La curva de demanda representa, aquí hay que tener cuidado porque la curva de demanda representa, ¿quiénes demandan trabajo? ¿Verdad? Las empresas. Las empresas son las que demandan ese factor. ¿Verdad? Entonces, las empresas, entre más alto sea el salario, menos cantidad de gente van a comprar. O contratar, mejor dicho. ¿Verdad? Hay una relación inversa entre salario y gente contratada. Si aumentan los salarios, ¿verdad? Ustedes sabrán más que yo, puede que haya un recorte, ¿verdad? Un recorte de personal para compensar y equilibrar ahí el presupuesto. Bueno, ¿y quiénes ofrecen el trabajo? Nosotros, ¿verdad? Nosotros ofrecemos el trabajo. Y entre más alto es el salario, más gente va a querer trabajar. Actualmente, ¿verdad? Si lo comparamos o incluimos en el análisis de las remesas, pues hay mucha gente que no trabaja porque recibe mucho más ingresos por medio de las remesas. Entonces, como le dijera, su costo de oportunidad, ¿verdad? Del trabajo se vuelve muy alto, ¿verdad? Porque dice, bueno, ¿por qué voy a matarme 8 horas, 10 horas bajo el sol por este salario? Si con lo que me envían mis familiares en remesas, pues con eso puedo vivir. O sea, repito, el costo de oportunidad es muy alto, ¿verdad? El beneficio que pueda generar el trabajo es mínimo, ¿no? Es mínimo. Entonces, es muy obvio pensar que entre más alto el salario, más gente va a querer trabajar, ¿verdad? En los diferentes mercados. Recuerden que podemos tener mercados de trabajo especializado y de trabajo no especializado, ¿verdad? Estamos claros, ¿verdad? Demandan los empresarios, ofrecen las familias. Bueno, y digamos que este mercado está en equilibrio acá, en este punto, ¿verdad? Y se da pues, se da un efecto en el mercado causado por la migración. En este caso, inmigración, es decir, está ingresando gente a la ciudad y al mercado de trabajo. Entonces la curva de oferta se desplaza a la derecha, tal como lo indica acá las flechas. Al salario original, o sea, el salario todavía no se ha visto afectado, ¿verdad? Solo tenemos más gente buscando trabajo, ¿verdad? Tenemos más gente buscando trabajo. Aquí tenemos la cantidad de mano que se contrataba en el equilibrio y aquí tenemos la cantidad que está buscando o
la cantidad que está la cantidad de gente que está dispuesta a trabajar con este nivel de salario. Pues aumentó porque tenemos más gente, ¿verdad? Entonces observen que tenemos un excedente, hay un excedente de oferta de trabajo. Como ustedes bien sabrán y ustedes me lo podrán explicar mejor, ¿verdad? Las pretensiones salariales de la gente empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque pues, va en busca de trabajo, llega a la oficina, tiene 100 gentes antes de él para la entrevista, obviamente esa pretensión, ¿verdad? Ese precio, ¿verdad? Que nosotros subjetivamente le asignamos a nuestro trabajo empieza a disminuir. Y ahí va, pues nosotros para abajo, bajando nuestra pretensión salarial. Entonces ese exceso de oferta de personas hizo que el trabajo disminuyera, o el precio del trabajo disminuyera, mejor dicho, ¿verdad? A este punto que tenemos acá. Cualquier duda me cuenta. En este caso, no solo hay inmigración, ¿verdad? Que esto es como algo ideal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una inmigración, pero al mismo tiempo es porque la ciudad está en expansión. Entonces la gente dice, bueno, yo me voy a ir para la ciudad de Guatemala, pues, allá hay trabajo, pues qué buenísimo. ¿Por qué? Porque el salario no se ve afectado. Porque tenemos una mayor demanda, ¿verdad? De puestos que se está cubriendo con esa migración. Entonces, el salario, en este caso, no se ve afectado, ¿verdad? Se mantiene a un mismo nivel. Y lo más bonito de todo, pues, que esas personas que posiblemente en el interior no tenían trabajo, pues ahora sí lo tienen, ¿verdad? Fueron contratadas. Y no terminaron viniendo a trabajar a la ciudad en las esquinas de las calles, ¿verdad? O incorporarse al sector informal, ¿no? ¿Ves? Ahí está. ¿Preguntas? Vamos a ver dos casos más, ¿verdad? Muy sonados, ¿verdad? El salario mínimo. La controversia de los salarios mínimos. Este es un tema que todos los años pues, se discute, ¿verdad? Hay varias instituciones ahí públicas y privadas que se reúnen y discuten de cuánto será el aumento del salario mínimo. Bueno, pues si a alguien le tocara algún día, ¿verdad? Participar en estas reuniones y ustedes son de los que, ya sea porque lo cree o porque tiene que decir que el salario mínimo es dañino, ¿verdad? Para la población, pues puede llevar esta diapositiva, ¿verdad? Para explicarles a los señores por qué es así. Muy bien, digamos aquí tenemos, obviamente el salario mínimo es para el trabajo no calificado, ¿verdad? Entonces, un trabajo especializado, ¿verdad? Donde la oferta, pues por lo mismo, porque usted tiene que estudiar, prepararse, tener mucha experiencia para poder desempeñar ese trabajo, pues la oferta es muy poca, baja, es pequeña. Por lo tanto, los sueldos son muy altos. Entonces, hay un tema de salario mínimo, no aplica. Bueno, que más o menos, ¿verdad? Pero hay
si no estoy mal, en la NBA y en estas ligas profesionales, pues sí hay salarios mínimos, ¿verdad? Bueno, inclusive máximos también, creo. Algo, pues, Es que ahí creo que les pagan por popularidad. Mientras más popular sea el jugador, más salario va a tener, aunque no sepa mucho jugar. imagino. Y el salario mínimo, si no estoy mal, creo que son, no sé si son $900,000 al año. O sea, de cierta manera también buscan proteger a los que no son tan populares o no generan tantos ingresos a la empresa, ¿verdad? Pues bien, pues ahí rectificando, ¿verdad? Que también hay salarios mínimos en otro tipo de trabajos. Bueno, en este caso sería especializado, sí, ¿verdad? Son unas estrellas estas personas, ¿no? Físicamente, ¿verdad? Es un trabajo físico, pero que requiere de mucha habilidad y trabajo. Pues bien, ¿verdad? Tenemos acá el equilibrio en el mercado, ¿verdad? Aquí tenemos la oferta y tenemos la demanda. El mercado está en equilibrio. Ok, obviamente el salario mínimo, para que tenga lógica, tendría que ser más alto que el de mercado, porque si el de mercado es más alto, pues no había necesidad del salario mínimo, ¿verdad? Entonces viene el Estado al final de cuentas, fija el salario mínimo. Acá lo tenemos. Bueno, a este nivel de salario, obviamente mucha gente va a querer trabajar, ¿verdad? Va a estar dispuesta a trabajar, ¿verdad? Recuerde que uno puede decir, bueno, ¿será que trabajo en una empresa o trabajo por mi cuenta? ¿No? O sea, ¿qué me trae más cuenta? Un salario más alto, puede decir, bueno, no, mejor sí prefiero trabajar en una empresa porque además tengo prestaciones y demás cuestiones. Pero si el salario es muy bajo, dice, no, pues trabajo por mi cuenta, gano mucho más. En definitiva, sí es el salario, sí va a afectar mi decisión, ¿verdad? Respecto a si quiero trabajar o no, o estoy dispuesto. Pues bien, acá tenemos la cantidad de personas que estarían dispuestas a trabajar a este nivel de salario. Lastimosamente, tenemos la contrapartida que sería las empresas, ¿verdad? En el caso de la maquila, no sé si alguien trabaja en esa industria, pero no sé si sigue sucediendo, pero hubo mucho traslado, ¿verdad? De empresas de maquila aquí nomás cerca a Nicaragua, pues porque los salarios allá son mucho más bajos, ¿no? Entonces, sí, ¿verdad? Las empresas pueden perder competitividad porque ya pues, sus costos se elevan, pueden perder algunos negocios, algunos contratos con ciertas empresas. Ellos van a preferir hacerlo con una maquila en Nicaragua, en Singapur, en otros países de Asia, pues, donde la mano de obra es mucho más barata que acá. Y bueno, entonces hay menos disposición a contratar gente por estas razones. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Ese aumento del salario hizo que la cantidad de trabajo se fuera reduciendo hasta un punto que lo que se está generando, ¿verdad? Es desempleo, ¿verdad? Tenemos desempleo. El desempleo no solamente es lo que disminuyó los puestos de trabajo que se perdieron, ¿verdad? O se podrían perder, ¿no? Desde el punto de equilibrio hacia la izquierda, sino que el desempleo recuérdense que la definición de desempleo pues es aquel grupo de personas que está dispuesta a trabajar, pero que no consigue trabajo. Entonces ahora tenemos más gente que está dispuesta a trabajar, pero no consigue. Entonces el desempleo termina siendo pues, esta brecha que tenemos entre la cantidad ofrecida de trabajo y la demanda, ¿verdad?
bueno, es una controversia, porque por el otro lado tenemos que la canasta básica o la canasta vital, que es otro tema que vamos a tocar dentro de 8 días, resulta ser que es muy cara, ¿verdad? Es muy cara y pues ese salario mínimo no es suficiente. Alguien más podría decir que yo creo que por ahí es la cuestión. El tema acá no es el salario, ¿verdad? Yo pienso que depende, el salario depende de la actividad o del trabajo que uno realice, uno desempeñe. No se puede pretender que un trabajo no calificado pueda tener salarios muy, muy altos, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos realmente ayudar a la población a que los salarios fueran dignos y les alcanzara para cubrir sus necesidades básicas y un poquito más, lo que tenemos que promover son industrias, ¿verdad? Y no solo la industria, que sería la demanda de trabajo, sino la oferta de trabajo. Es decir, por un lado necesitamos generar empleo, empleo de calidad, donde el valor agregado que se genera es alto y por lo tanto se pueden pagar salarios altos. Pero también necesitamos la oferta. Tenemos que tener un capital humano preparado, educado, capacitado, que pueda cubrir esas plazas. Porque nada sirve promovernos a nivel internacional. Vengan a Guatemala, tenemos impuestos bajos, estabilidad macroeconómica, tenemos estabilidad política. Y cuando vienen acá resulta que, pues mire que todo está muy bonito, el clima del país de la eterna primavera, si usted quiere, pero la gente no tiene las cualidades, las capacidades para cubrir las plazas. Entonces, siempre muchas gracias, ¿verdad? Y tampoco sirve también que tuviéramos a un montón de gente universitaria, con maestrías, doctorados, si tampoco hay gente que lo contrate, ¿verdad? Como ha pasado en países como Chile, ¿verdad? Que tenemos pues, doctores en economía, ¿verdad? Doctores en recursos humanos trabajando de taxistas. Entonces tiene que haber un balance, ¿verdad? Entre oferta y demanda. Pero ese es el tema. No sé si lo platiqué con ustedes. También doy clases en una licenciatura, en un técnico de turismo, licenciatura o técnico en turismo. Y comentaba un muchacho, son clases de licenciatura, y me decía que él trabajó, su primer trabajo tenía 17, 18 años y era de los que recibía gente allá en Puerto Quetzal cuando llegaban los cruceros. Y dice él que el primer día de trabajo estaba súper feliz porque aparte de su salario recibían propinas. Y solo una única persona le dio $20. Su primera propina fueron $20. $20. $20. Por 780 son 156 quetzales. A esta persona, no sé, lo pudo haber atendido tal vez 30 minutos, una hora a estas personas, a estos visitantes, recibió 156 quetzales. Digamos que solo hubiera recibido eso todo el día, trabajó 6 días, por 4 semanas. Si solo eso hubiera hecho, hubiera ganado 3.700 quetzales, ¿verdad? A lo que voy es de que hay actividades como el turismo que generan mayor valor agregado. Cuando me refiero a valor agregado es la riqueza que genera esa actividad económica. La agricultura, ¿verdad? Genera muy poco valor agregado. Toda la producción de estos insumos, ¿verdad? Que sirven para pues, producir otro tipo de productos,
pues los insumos los pagan muy mal. Hablábamos del caso de Starbucks, que si bien 100 quetzales cobran por una taza de café en Nueva York, de 5 a 10 quetzales es el ingreso para los caficultores. Aparte hay que sacar el margen de ganancia, cuánto puedo hacer. Entonces, siento yo, pues, que no, la solución no es esa. La solución no es estar incrementando el salario mínimo artificialmente. ¿No? Pues, porque ¿por qué queremos obligar a un empresario a que pague un salario más alto de lo que realmente la actividad permite? Lo que tenemos que promover es actividades que permitan pagar un salario más alto. Una de ellas, y que nosotros tenemos el potencial como país, es el turismo. El turismo, hoteles, alimentación, transporte, ¿verdad? Se le gana bastante, se le gana bastante. ¿Sí o no? No sé si alguien trabaja en turismo o comparte mi opinión, pero en vez de estar promoviendo la maquila. Bueno, y aparte existe, la maquila, recuérdense que es un servicio. Bueno, al inicio yo así lo pensaba, yo sabía que pensaba en maquila, pensaba en pantalones y playeras, ¿no? Entonces la maquila son los que se dedican a producir textiles y no es así. La maquila es un servicio donde la empresa recibe los insumos que le manda eh, el cliente y le dice, mira, yo te voy a mandar todos los insumos y vos me vas a ensamblar, ¿verdad? En este caso nosotros, más que todo, textiles y vestuario. Pero aquí la gente agarra todas las cuestiones, papá, arma el pantalón y se va de regreso para Estados Unidos, ¿verdad? Y de hecho es prohibido vender ese tipo de productos acá localmente. Pues, se va al país. Es un servicio. Es bueno, sí, pues, porque genera empleo, ¿verdad? Pero el caso de Intel, no sé si ustedes lo conocieron hace un par de décadas, que quería hacer eso, pues, establecer una maquila acá en Centroamérica, y obviamente Guatemala, la economía más grande, era la primera opción, pero resultó ser que no lo hicieron acá, la colocaron en Costa Rica, porque entre otras cuestiones, la mano de obra era más calificada allá, tenía mayores conocimientos tecnológicos que acá en Guatemala. Entonces, no, la maquila no está mal, ¿verdad? Pero podríamos tener maquilas que requieran un trabajo más calificado y por lo tanto mejor pagado. O como los call centers, finalmente es una maquila, solo que es un servicio. Ya no es un producto lo que finalmente enviamos, sino que es un servicio que se está prestando, ¿verdad? Como acá requerimos idiomas y una cuestión así, pues tenemos salarios que pueden ir, no sé, de 7,000 quetzales, supongo, alguien me corrige, para arriba. No, hace poco, no sé, le conté esta historia, que un guatemalteco vivía en Italia, sacó su arquitectura, sacó maestría en arquitectura, doctorado en arquitectura, 38 años, y por algo tuvo que venirse de regreso a Guatemala. Buscando empleo no consigue. Le pregunta a una colega, a una arquitecta, mire, contráteme, págame 3,000, no importa. Y le dijo la arquitecta, ¿cómo te voy a pagar 3,000 con todo lo que sabes? Aparte sabía 6 idiomas, ¿no? Anda a un call center, ahí te van a pagar mejor. Y justamente, pues, creo que 27,000 quetzales está ganando este chico. Lastimosamente, pues, bueno, o tal vez no lastimosamente, porque puede ser que la empresa también no solo requiera de sus conocimientos de idioma, sino que también sus conocimientos técnicos, ¿verdad? Y pues ahí está ganando un sueldo pues mucho más alto. Y es una maquila. Pero bueno, yo ya hablé mucho. Cuéntenme ustedes qué opinan sobre la controversia de los salarios mínimos. Doctor, disculpe, perdón, maestro. En este caso,
por ejemplo, yo siento de que cuando aumenta el salario mínimo, pues no solo favorece, pero también nos afecta a nosotros que no ganamos un sueldo mínimo. ¿Por qué motivo? Porque los empresarios también vienen y le alzan el precio a la canasta básica. Entonces, aumenta todos los servicios de energía eléctrica y todos sus derivados de gastos que uno tiene habitualmente en los hogares, ¿verdad? Entonces, siempre, si usted se da cuenta, a inicio de año, aumentan los salarios mínimos, pero también la canasta básica y ciertos servicios también, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos vienen a afectar también, que no ganamos un sueldo mínimo, nos viene a afectar que somos consumidores directos de todo ello, ¿verdad? Así es, un excelente punto, ¿verdad? Si nosotros artificialmente estamos aumentando los salarios, o sea, que aumentan los salarios no está mal, ¿verdad? Porque los salarios tienen y deben que aumentar, tienen y deben de aumentar, pues si la empresa está generando más y mayor valor agregado, lo que les decía, pues si está teniendo más ganancias, ¿verdad? Si la empresa va viento en popa, bueno, más productivos, mayor productividad, pues mayores salarios. Eso no provoca encarecimiento de los precios, porque la empresa no está incurriendo en mayores costos, o bien sí, pues, pero también tiene mayores ingresos, entonces se compensa. Pero sí, como tú bien indicas, si se fija, se quiere fijar un salario mínimo por arriba, ¿verdad?, de lo que un empresario tenía previsto, pues por ley lo va a tener que aceptar, pero lo que va a hacer, como tú bien dices, va a aumentar sus precios. Excelente. Excelente. Maestro, al final, pues el salario mínimo, el aumento, el incremento, pues resulta subjetivo, porque como bien decía la compañera, y pues es evidente que al incrementar el salario mínimo, pues incrementan los temas de gastos e insumos. Entonces, si fuera objetivo, si los precios se mantuvieran, incrementara gradualmente, ¿verdad? Pero básicamente es subjetivo y al final pues uno lo mira, sí es un aumento, pero ya cuando iniciamos las compras y todo eso, pues ahí vemos el impacto. Así es. La velocidad en que aumentan los precios de los productos es mucha mayor que conforme aumenta el salario mínimo. Entonces, al final es subjetivo, como tú bien indicas, ¿verdad? Entonces, la solución no es esa. La solución no es aumentar el salario mínimo, porque ya vimos las consecuencias negativas que tiene, ¿verdad? Lo que tenemos. Maestro, Sí, por favor. perdón, entiendo bien esa parte de que pues es de un tema subjetivo y pues, esa no es la solución de alguna forma el establecer o incrementar el salario mínimo. Pero ¿qué pasa? Yo lo veo también del lado regulatorio. Así como hay empresas que pagan a los empleados mayores salarios al mínimo, porque pues son conscientes de sus ganancias y que pueden pagarlo, también hay empresas que aunque puedan pagarlo, realmente lo pagan únicamente el salario mínimo porque es legal. Entonces creo que también está la parte impositiva de no permitir a los empresarios hacerse más ricos a costas del trabajo de los empleados. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? ¿Existen abusos? Claro que sí, ¿verdad? Pero como gobierno, ¿verdad? Si pretendiera dar una solución a esta situación, sería conjuntamente con el sector privado dar más opciones. Lo que pasa es, ¿por qué seguimos trabajando en estas empresas sabiendo que nos mereceríamos un salario más alto y no lo obtenemos, ¿verdad? O sea, ¿por qué aceptamos, digamos, esas condiciones laborales? Porque no tenemos otra opción, ¿verdad? Y como no tenemos otra opción, terminamos trabajando en el sector informal o terminamos migrando, ¿verdad? O aceptando esos salarios que no alcanzan para nada, ¿verdad? Entonces, claro, es un gran problema, ¿verdad? Y muy complejo.
Entonces, hay que buscar soluciones que promuevan cambios estructurales, ¿verdad? O sea, esto del salario mínimo solo es, así, no sé, como para decir que estamos haciendo algo, ¿no? Pero realmente no estamos solucionando el problema como tal. Ya ustedes mencionaron el factor inflación, ¿verdad? El factor migración, el factor explotación, por decirlo así, ¿verdad? De que no pagan lo que realmente mereceríamos, ¿verdad? Como trabajadores. Y claro, como tú bien indicas, ¿verdad? Cada vez se escucha más que inclusive profesionales, ¿verdad? Ganando salarios muy cercanos al mínimo, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, si eso del salario mínimo tendría que ser una cuestión de trabajo no calificado y tenemos ingenieros, licenciados ganando por ahí. Entonces, es complejo, ¿verdad? No tenemos tristemente mayores opciones, ¿verdad? Y si a eso le aunamos la inseguridad y la violencia, pues, porque otra opción sería poner un negocio, ¿verdad? Ser un empresario también, un emprendedor, pero la misma inseguridad, el mismo riesgo que puede que se presenta, ¿verdad? Al momento de poner un negocio también nos limita. O sea, tenemos muchas áreas donde el Estado y el sector privado y la sociedad, pues, puntos de mejora, ¿verdad? Áreas de mejora. O sea, ¿qué hacer en Guate? Tenemos, ¿verdad? Podríamos empezar por cualquier lado, porque igual hay muchas cosas que arreglar, ¿verdad? Pero ahí está la voluntad y el interés de la sociedad. Bueno, antes de que se vayan a tomar su cafecito, hablando de los precios, porque comentaban también, bueno, lo ideal sería que aumentaran los salarios, pero no los precios. Imagínense, entonces podría todavía el gobierno decir, implementar dos medidas incorrectas, ¿verdad? No considerando cómo es que el mercado funciona. En el caso de los bienes, aquí tenemos precios, aquí tenemos cantidad. Este es el precio de mercado, ¿verdad? Acá, cuando hablamos de controles de precios, el gobierno lo que dice es, bueno, usted no va a poder cobrar más de cierto valor. Entonces hay un precio máximo. Ese precio máximo, obviamente, es por debajo del equilibrio, para que tenga lógica. ¿Y qué sucede? A ese precio máximo se genera un desequilibrio. ¿Por qué? Porque nadie le va a vender algo si no tiene la ganancia esperada. Algunos, tal vez por estructuras de costos, ¿verdad? Tamaño de la empresa, por volumen, pueden soportar esos precios tan bajos. Pero muchos se van a retirar, muchos se van a tener. Nadie va a vender, nadie va a regalar algo. Entonces la cantidad que se ofrece va a disminuir. Obviamente a ese precio, ¿verdad? Mucha gente podría comprar el producto, pero no lo va a poder comprar porque no hay. Entonces lo que tenemos es que los precios máximos ahora ya casi no se ha dado, ¿verdad? Lo quisieron implementar en época de pandemia. ¿Se recuerdan que querían establecer que ciertos productos relacionados con el cuidado del COVID no pudieran subir de cierto nivel? Pero al final de cuentas lo que eso hace es de que haya escasez, ¿verdad? Eso es así hoy y siempre, ¿verdad? Eso lo implementaron desde el tiempo de los romanos y lo único que provoca los precios máximos es escasez del producto, la aparición de mercados negros, ¿verdad? Y el objetivo supuestamente de un precio máximo es que más gente lo pueda, o mejor dicho, que la gente de escasos recursos lo pueda comprar. Derivado, o sea, a menor precio, más gente lo podría comprar de escasos recursos.
pero derivado que hay escasez, ¿verdad? Solo esta gente o esta cantidad de gente lo va a poder comprar. Usualmente cuando hay controles de precios aparecen los mercados negros, ¿verdad? O el contrabando. Obviamente, ese contrabando es mucho más caro. Usted lo va a poder adquirir solamente si tiene plata para comprar. Entonces, ese precio de contrabando, este precio de mercado negro, repito, que solo la gente de altos ingresos los va a poder comprar. Entonces, la política económica en este caso es contradictoria, porque se pretendía beneficiar a la población de escasos recursos en un gran volumen, pero finalmente lo que sucede es de que el precio sube en demasía, el cual puede ser pagado únicamente por la gente de plata. Claro, hay un pequeño grupo de personas que lo logra comprar a un precio bajo, pero pues no se cumple el objetivo que se pensaba, ¿verdad? Es otro tema ahí, ¿verdad? Que espero yo pues que estas ilustraciones, ¿verdad? De cómo funciona el mercado, ¿verdad? Cómo interactúa la oferta y la demanda, sea de su utilidad pues para entender estos temas, ¿verdad? Tan controversiales como precios tope, salarios mínimos, la migración, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos estos temas que estuvimos platicando ahorita. ¿Algún otro comentario antes de irnos al receso? Sí, por favor. Maestro, solo me generó una duda el tema del contrabando. Por ejemplo, cuando existe contrabando, ¿cómo es que se regula el precio o el equilibrio de ese precio? Porque no sé si será así. Cuando se hace un estudio de mercado, creo que también se mira el tema de los impuestos, qué productos generan impuestos, y creo que también toman ese factor. Pero esos productos que pasan por contrabando, que no pagan impuestos o no generan impuestos, ¿cómo hace o cómo se hacen los estudios para regular ese punto, ese precio de equilibrio al existir el contrabando? Bueno, de hecho, el ejemplo que les colocaba, que era el del precio máximo, digamos que se pierde, ¿verdad? Se pierde ese equilibrio, ¿verdad? Entre oferentes y demandantes. Por un lado tenemos ese precio máximo establecido por el gobierno, que no tiene nada que ver con un equilibrio ni con ninguna interacción entre compradores y vendedores, pero la escasez de ese producto, digamos, es el que genera el mercado negro, ¿verdad? Ese mercado negro, pues obviamente va a proveer del bien o servicio que se esté limitando, pero obviamente a un costo más alto, ¿verdad? Digamos, ahí es muy complicado poder proyectar o determinar o estimar, ¿verdad? ¿Qué precios son los que van a estar, pues, se van a definir en este mercado negro? En el otro caso, digamos que el contrabando que vivimos nosotros acá en Guatemala, ¿verdad? Principalmente por la frontera de México, digamos, no es derivado de una política de precios máximos, ¿verdad? El contrabando con México es básicamente se genera por las diferencias de tipo de cambio en las monedas mexicanas, ¿verdad? El peso y el quetzal respecto del dólar, ¿verdad? El asunto acá es que pues, México, su moneda está más depreciada que el quetzal, ¿verdad? Eso hace pues, que sus precios internos sean mucho más bajos comparados con los precios de Guatemala, ¿verdad? Y de ahí pues, que viene todo ese montón de mercadería, ¿verdad? Pasando ahí la frontera, ¿verdad? Pero digamos que
Tal vez no es un mercado negro como tal, ¿verdad? Porque pues, es ilegal, por supuesto que es ilegal, pero no, ¿verdad? De hecho, muchos guatemaltecos prefieren comprar estos productos porque pues, el costo es menor, ¿verdad? Pero digamos que ese es el contrabando, es un contrabando originado por otras causas diferentes a un mercado negro. Complicado, ¿verdad? Complicado para el empresario, pues, determinar o seleccionar ese precio, ¿verdad? Para vender sus productos compitiendo con precios mucho más bajos. Pues imagínense, si hablamos nuevamente de los salarios, si ellos quisieran no vender tan caro, pues para competir con estos precios tan bajos, pues lo primero donde van a ir a recortar es los sueldos de las personas, ¿no? Pero maestro, ahí podrían, o sea, los empresarios mismos, como usted dice, afecta también los salarios porque también recortarían personal. Pero estarían equilibrando el precio. Por ejemplo, ¿qué le digo? Estas personas que van a comprar a México, porque es más accesible los productos, pues el empresario al ver eso dice, bueno, aquí hay que hacer algo, bajemos los precios pero recortemos gente para que se le vendan sus productos y esos productos no se queden ahí, diría yo. Entonces ahí Exacto. existiría el equilibrio. Sí, digamos que sí, efectivamente el equilibrio se da en esa interacción, ¿verdad? Recuerden que también podrían ser segmentos diferentes, ¿verdad? Dependiendo del tipo de producto, ¿verdad? Pero tenemos, obviamente, las personas que compran sus bienes y servicios en los mercados de barrio, clásicos mercados, y los que van al supermercado. Obviamente los precios que se encuentran en los supermercados van a ser mucho más altos y no afectados de cierta manera por este contrabando, ¿verdad? A diferencia de cuando vamos ahí al mercado en la colonia, pues sí vamos a encontrar mucha oferta de estos productos y los precios pues van a tener que manejar son diferentes. Los empresarios podrían también, la forma en que los costos, ¿verdad?, de ofrecer un producto en un supermercado obviamente son mucho más altos, ¿verdad?, por alquileres y demás cuestiones que se deben de pagar, pero ya cuando los distribuyen posiblemente en este otro segmento, pues los costos podrían bajar y podrían de cierta manera competir, ¿verdad?, con todo este producto que viene de contrabando, ¿verdad? O sea, al final el precio el equilibrio sí se logra determinar porque hay una libertad entre el empresario del precio que quiere vender y el comprador lo que está dispuesto a pagar. O sea, en ambos segmentos se logra definir ese precio del mercado, ¿verdad? El equilibrio no se logra en general cuando hay una intervención. Les puse dos ejemplos. La intervención cuando ponemos un salario mínimo y cuando tenemos un precio máximo. Ahí sí no se logra detener el equilibrio o conformar el equilibrio porque se pierde, ¿verdad? Se rompe esa interacción entre oferentes y demandantes, ¿verdad? Pero media vez haya libertad, inclusive con esta variable ilegal, ¿verdad?, que es el contrabando, se logra llegar a esos equilibrios, a esos precios de equilibrio, ¿verdad? Exactamente. Gracias, maestro. A la hora. Bueno, son las 8:40. Nos vemos a las 9:10 para ver ya lo último del tema de hoy. De acuerdo, maestro, gracias. Muy bien.